Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y vamos a comenzar el día de hoy el capítulo 10 y vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Romanos capítulo 10. Ahí sí. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para ser enseñados, guiados por tu palabra, para aprender los principios eternos que tú nos transmites a través de ella, Señor. Gracias por todos mis hermanos que estamos esta mañana aquí, Padre, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya entrando en la parte final o en el último tercio de la carta a los romanos. Y es una carta que, como dijimos desde un principio, constituye la columna vertebral de lo que es la doctrina cristiana. Las cartas contienen la doctrina, ¿no es cierto? Se le llama la doctrina paulina, pero es la doctrina de Dios a través del apóstol Pablo. Y las cartas, de alguna manera, son las que construyen en nuestra mente, ¿no es cierto?, el esquema de lo que es la doctrina cristiana. Cuando nosotros estudiamos los evangelios y el libro de Hechos en particular, por supuesto que hay mucha enseñanza ahí, pero no nos olvidemos que son libros de carácter también histórico y que van avanzando en el tiempo, y así es como encontramos algunas enseñanzas que el apóstol Pablo refuerza, ¿no es cierto?, en las cartas, y que pareciera que están en contradicción muchas veces con lo que encontramos en el Evangelio o en el libro de los Hechos. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos estudiando específicamente la carta a los romanos, nos encontramos con diríamos nosotros, un compendio de la doctrina, porque toca prácticamente todos los aspectos en los cuales el Señor desarrolla una mente basado en su pensamiento, en su forma de ver las cosas. Cuando vemos también que aquí, por ejemplo, nos está diciendo que el capítulo 9, que revisamos la semana pasada, recuerden, capítulo 9, 10 y 11, hablan precisamente de la posición de Israel frente al plan de Dios. Pero el capítulo 9 en particular es un capítulo que, diríamos nosotros, mete el acelerador a fondo, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro, muy claro, de forma diáfana, el hecho de la soberanía de Dios en cuanto a la elección. Y eso es algo que, por supuesto, nosotros no entendemos y no logramos procesar en nuestra mente finita y caída. Como también no logramos procesar la Trinidad, como los tres son Dios, pero uno. No, ¿cómo podemos explicar eso? Pero no podemos negarlo. Así como cuando dice Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo es eso? Porque no está en nuestra naturaleza ni en nuestro acervo propiamente tal el tener la capacidad de procesar eso. Pero por otro lado, no podemos negarlo. Aquí cuando el apóstol está diciendo, no tiene potestad, el versículo 9:21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, tú y yo de la misma masa, ¿no es cierto?, vaso para honra y otro para deshonra. ¿Quién elige el vaso para honra o el vaso para deshonra? Desde nuestra perspectiva, por supuesto, seguramente tú, al igual que yo, años atrás o no hace mucho, o el tiempo que sea, tomaste una decisión al escuchar el Evangelio y eso es verdad. Pero también es verdad, o primeramente es verdad, que ya había sido formado para un vaso de honra. ¿Te das cuenta? Entonces, el fracaso nuestro
siempre va a estar en tratar de explicar las motivaciones que Dios ha tenido para hacer tal o cual cosa. Eso no nos es dado, hermanos, no nos es dado. Y acá el apóstol va a hacer, luego de haber, ¿no es cierto?, hablado y haber expresado y haber enseñado la doctrina de la elección con tal claridad, nos sorprende en el versículo 10, perdón, el capítulo 10, versículo 1, con, diríamos nosotros, un cambio de frente, como en el fútbol. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, la mente o la mentalidad que nunca debemos nosotros tener es pensar que, bueno, si Dios ya eligió de antes de la fundación del mundo a unos de la misma masa, unos para ser vaso de honra y otros de deshonra, entonces ¿para qué oro? Entonces ¿para qué evangelizo? ¿No es cierto? Ese es el pensamiento que no debe existir en nosotros. Porque en primer lugar no sabemos quiénes son aquellos que Dios ha llamado. De una masa de gente, es más, si nosotros supiéramos quiénes son, nunca podríamos practicar el amor de Dios ni la misericordia de Dios hacia los demás. Y lo segundo es que el apóstol no enseñó lo anterior acerca de la soberanía de Dios de una forma despótica o de una forma orgullosa. Él parte diciendo en el 9:1, verdad digo en Cristo no miento. Recuerden, no miente. El apóstol está escribiendo palabra de Dios, por lo tanto esto no es mentira ni es una postura para la tribuna. Y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que le producía un continuo dolor? Esto no era que le dolía algunas veces, continuo dolor. Y el versículo 3 le dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, él realmente, de forma sincera, pese a que sabe que Dios es soberano, él clama, tiene tristeza, usa una hipérbole, algo imposible, ¿no es cierto?, al hecho de decir, ¿sabes qué? Yo cambiaría mi posición, que ellos fueran salvos y yo fuera condenado. Por eso parte diciendo, no miento, porque aunque sabe que eso es imposible, su corazón es sincero. Y eso es lo que nos quiere enseñar este, entre comillas, contraste entre un capítulo y otro. Porque ahora inaugura el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, vuelve a dirigirse a sus hermanos desde el punto de vista étnico, a los judíos. Ciertamente, vuelve a insistir que es verdad, que lo que dijo en 9:1 es verdad. Y dice, ciertamente el anhelo, fíjese eso, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Lo primero es que independiente de que conozcamos la soberanía de Dios, independiente de eso, tú y yo estamos llamados a orar por los inconversos, a clamar, a anhelar la salvación de los inconversos. Y aquí Pablo no miente. Pablo está diciendo, hablando de sus, diríamos nosotros, coterráneos judíos. Tu familia, ¿cuánta gente en tu familia no ha conocido al Señor? ¿Cuántas personas de tu familia no han recibido al Señor, no han sido ganados para Cristo? Tú no puedes sentarte y pensar y decir, bueno, si mi tío o mi hermano o mi mamá es un vaso de honra, entonces ¿para qué voy a hacer cosas? El Señor sí o sí lo hará. ¿Te das cuenta? Eso es lo que gobierna nuestra mente cuando tratamos de bajar el pensamiento de Dios al nuestro. Porque así somos nosotros. Ya lo hicieron, ¿para qué lo voy a hacer? Po? O que lo haga otro, ¿cierto?
O como algo que pero cuando trabajaba, algo que pero me sacaba de quicio era cuando alguien me decía, ves que a mí no me corresponde. Si lo ves, hazlo. Oye, ¿sabes qué? Que dejaron todas las puertas abiertas. Ciérrala. Ese gusto de traspasarle a otros la cuestión. Está resucio, limpia. Eso, hermanos, es lo que el apóstol quiere transmitirnos. Que no se trata esto de pensar que ya está hecho. Aunque sabemos que ya está hecho, pero eso es una dimensión que tú y yo no sabemos, no manejamos, no entendemos. No nos ha revelado eso. Por lo tanto, el apóstol vuelve a abrir su corazón y dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjese que la palabra oración que aparece aquí es una de las pocas veces que aparece esta palabra en el griego. La palabra habitual es progeuge, así es, pero aquí usa la palabra deesis. Y esa palabra significa que es una súplica persistente delante de Dios. No es que él oraba y decía, Señor, bueno, y te pido por mi mamita, a ver si en una de esas se convierte. No, sino que hablaba de una oración persistente, una súplica persistente. Y fíjese que aquí viene lo increíble de esto, que él estaba orando por sus hermanos en la sangre a los judíos, y fíjese lo que los judíos pensaban de él o querían de él. Hechos 9:29. Y aunque el apóstol Pablo fue comisionado principalmente para abrir el evangelio a los gentiles, él nunca olvidó ni renegó su familia, sus compañeros, su pueblo. Hechos capítulo 9, dije, versículo 29. ¿Dónde estoy? Hechos 9, 29. Ya. Recuerden, Pablo se convierte en el capítulo 9 y él inmediatamente comienza a explicar el evangelio. Y a los primeros que se los explica es a judíos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraron matarlo. Los griegos, ¿no es cierto? Esos griegos eran judíos de origen griego. Judíos de origen griego. Entonces querían matarlo. Ahora, Hechos 14, 19. Hay muchos más pasajes, estamos tomando algunos. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Los griegos anteriores eran judíos de origen griego. Aquí estamos hablando no en Jerusalén, estamos hablando en, ya diríamos nosotros, en el mundo gentil donde habían comunidades judías. El apóstol Pablo llegaba a un lugar y lo primero que buscaba era una sinagoga para predicarle a los suyos. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren el contraste. El anhelo de mi corazón es que ustedes alcancen salvación. ¿Qué quieren ellos para él? Matarlo. ¿Ya? Así que si una tía o un hermano te pone mala cara, ¿ya? ¿Verdad que dije que no iba a hacer nunca más así? 22. Pero es que se me sale la cuestión porque a veces somos tan de papel, partiendo por mí, que te hacen un pequeño desprecio y ya casi el mundo se te viene encima y no, Señor, llévame. Hechos 22.
Y le oyeron, otra vez el contexto está con judíos, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No conviene que viva. 23, 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, o sea, fueron a sus autoridades. Supongamos que las autoridades ejercían su rol como tal y eran ancianos y eran los rabinos y los sacerdotes. Podrían haber dicho: ¿cómo se les ocurre hacer eso? Por último, él es un hermano nuestro. No, fíjese lo que hace. Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. La hermana se enteró y le dijo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no fue Pablo. Pero las autoridades se hicieron parte de esta trama con el único propósito de matar a Pablo, de quitar del medio al apóstol Pablo. Volvamos a Romanos. Esto es solamente para visualizar el contraste. Romanos 10:1. ¿Por quién estaba intercediendo este hombre? No por gente que lo quería, por gente que lo apreciaba, no, por gente que quería matarlo. Por gente que quería matarlo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Anhelo en mi corazón es para salvación. Pese a todo esto, Pablo no sentía, no expresaba, no tenía un rencor hacia los de su nación. No solamente eran las autoridades religiosas, era la gente común también, incitado, por cierto, por las autoridades religiosas. Pero vemos el contraste, hermanos, porque nosotros, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Cada uno sabe cuánto cuesta eso. Pero la única manera de que nuestro corazón corrompido sea transformado es que hagamos exactamente lo contrario a lo que Él dicta. Porque nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir hacia aquellos que nos han hecho daño o nos hacen aún daño, ¿no es cierto? Es a lo más espiritual que muchas veces hacemos es ignorarlos. Y el Señor dice, no, ora por ellos. ¿Cómo cambia el corazón cuando estamos orando por aquellos que nos han hecho o nos hacen daño? No trates el mal con más mal, dice el Señor, sino que trata con bien al mal. Esa es la forma de contrarrestar esa maldad y confiar en la soberanía de Dios, confiar en que Dios tiene el control de todo. Más adelante el mismo apóstol va a enseñar, no tomen ustedes venganza, mía es la venganza. Dios es un Dios justo. Pero nosotros no debemos orar, Señor, pero cuando te toque acuérdate bien lo que me hizo. No, el corazón de Él es el anhelo de mi corazón, es que se salven. Comenzó diciendo en el 9:1 al 3, es tanto el deseo en mi corazón, el amor que tengo por ustedes, que si fuera posible, me condenaría yo para que ustedes se salvaran. Eso es transformación del corazón. Eso es verdaderamente entender lo que significa misericordia quiero y no holocaustos. Y entonces, cuando vemos que el Señor Jesús también, cuando estaba en la cruz, ese es el mayor ejemplo. Cuando estaban
abajo repartiéndose su túnica, cuando lo estaban maldiciendo, Él no dijo, espérense que resucite, ahí van a ver lo que es bueno. No dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan el justo Esteban en Hechos? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No lo estaban insultando, lo estaban lapidando. Lo estaban lapidando. Yo no sé si alguna vez vamos a pasar por eso. Así si tiro una línea para adelante, me imagino que no. Pero ¿y si pasa? ¿Y si ocurre? ¿Y si Dios da un giro de timón y las cosas cambian radicalmente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la gente que hoy día quizás desea nuestro mal, probablemente solamente lo deje en el plano de la murmuración o en el plano del pelambre o en el plano con cualquier otra cosa, o quizás maquina algo para hacerte quedar mal, pero estamos muy lejos de esta situación. Por lo cual debemos fortalecernos en el Señor, agradecer al Señor y no permitir debilitarnos en esto. Debilitarnos no es perder de vista lo que significa sufrir cuando un familiar o una persona que has querido, que quieres, te trata mal. No, eso es inevitable. Es inevitable, es enseñar, es aprender, del Señor Jesús, de lo que estamos aprendiendo del apóstol Pablo, a ir por sobre eso. Y es imposible ir por sobre eso si no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, seríamos solamente legalistas, que es lo que va a conducir el segundo versículo, 10:2. Después de decir que el anhelo de su corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Lo primero que va a decir Pablo a favor de los judíos, en este caso, es tienen celo de Dios. Vale decir, realmente creen en lo que están haciendo. Creen en lo que están haciendo. Pablo mismo creía en lo que estaba haciendo. Creía que perseguir a la iglesia, que el encarcelar cristianos era hacer la voluntad de Dios. Que él creía que eso es lo que demandaba el Señor. Y entonces ahora nos metemos un poco más en la mentalidad de personas religiosas. Quizás en el caso nuestro, de forma cultural, católicos romanos, que realmente creen en eso. No podríamos decir que no fue así cuando durante el periodo de la Inquisición se persiguió, se asesinó, se quemó a cristianos llamados por ellos protestantes. Ellos creían en lo que estaban haciendo. Pero ¿dónde estaba el problema? Pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Y el mundo evangélico no se queda atrás con esto. Estamos llenos de iglesias con tradiciones que son más relevantes y más marcadas que la misma palabra de Dios. Que la misma palabra de Dios. Cuando se comienza a medir la espiritualidad de alguien en base a cómo viste, cómo hace, cómo habla, como digo yo, el cristianés, y hablan en cristianés con inconverso. Y entonces cualquier cosa que no se encuadre en las tradiciones que han construido o en los ordenamientos humanos que han construido, lo consideran una falta en lo espiritual. En lo espiritual. Y eso, hermanos, es tan grave como lo que hablamos acerca del catolicismo romano. Seguramente
Es necesario, y de hecho es necesario un orden en la iglesia. Es necesario mantener una forma de convivencia interna que por lo menos sea conocido por todos. Pero otra cosa es pensar que el cumplimiento de eso me hace cristiano. Y esto es lo que pasaba con los fariseos y con muchos judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lo primero que ocurre es que nosotros debemos recordarnos que los judíos fueron los depositarios de la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. No podíamos comparar a un babilonio con un judío. El babilonio no tenía la palabra de Dios, ni siquiera manejaba el idioma. Por lo tanto, no es que estaba excusado, pero no es una comparación. Por eso es que Pablo hace tanto hincapié y tanto énfasis en esto. ¿Por qué? Porque ciertamente, los judíos eran y son hasta hoy responsables de rechazar a Dios. Porque si rechazan a Cristo, rechazan a Dios. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y aunque nosotros que hemos estudiado profundamente la temática, sepamos que es el mismo Dios quien permite y coloca un velo en ellos, esto no lo justifica. Porque nadie podría decir, ¿sabe qué? En realidad yo tenía un velo y Dios me puso un velo, así que ¿qué culpa tengo yo? No, tampoco. Es otro misterio. Es otra cosa que no podemos resolver, pero no podemos negar. Ellos tenían la ley, pero crearon infinidad de normas. ¿No es cierto? Por ejemplo, la norma de el día de reposo, no trabajar, no hacer lo habitual. Esa norma ellos la abrieron en 39 subnormas. Y de esas 39, otro árbol más. Porque entonces, el día de reposo, si yo tengo que escribir algo, ¿cuántas letras puedo escribir? Si tengo que salir a buscar algo, ¿cuántos pasos tengo que dar? Entonces, esa distorsión generó un pensamiento conocido hasta el día de hoy de forma cultural como farisaico, preocupado de la forma y no del fondo. Porque el propósito del día de reposo, ¿cuál era? Reposar. Pero si por alguna razón se te caía el burro en un hoyo, y aunque esté a más pasos de lo que está determinado, anda a sacarlo. Bueno, ahora podía ser el auto, cayó en un hoyo. Como la Adrianita que me confesaba todas las cosas, después que vendíamos el auto, me confesaba todos los golpes que le daban. Por eso yo aceleraba y sentía un ruido abajo. Claro, porque cayó arriba de una piedra, pero el porte... Pero nunca supe. Entonces, si ocurre una urgencia, si se enferma alguien, ¿lo voy a dejar morir? Porque es día de reposo. ¿Qué era lo que perseguían a Jesús? No estaban preocupados de que el ciego estaba viendo, un ciego de nacimiento. ¿Sabes cuál era su preocupación? ¿Por qué lo hiciste el sábado? O en reposo. Entonces, esa es la distorsión. Por eso es que va a decir, les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento. La palabra ciencia ahí es epignosis, o conocimiento, ¿no es cierto? Perdón, es epignosis, la palabra que se usa ahí, y significa no solamente conocer algo, sino que entender algo para poder aplicar correctamente ese algo. Puedo yo saber qué dice, yo puedo leer las instrucciones de algo, pero no necesariamente las entiendo. Y si no las entiendo, las voy a ejecutar seguramente mal. Entonces, epignosis es
entender algo, es el saber algo, el conocimiento, pero además es entenderlo, es decir, haber hecho un procesamiento de esa información de forma correcta para que eso derive en una aplicación correcta. De lo contrario, ¿no es cierto? Independiente de que yo sepa cómo se hace en términos intelectuales, la ejecución finalmente será equivocada. ¿Qué pasaba con los fariseos? Exactamente eso. Y no solamente eso. Cuando Jesús aparece en escena, ya habían transcurrido 4 siglos, que se le llama el periodo de silencio intertestamentario, en los cuales las 2 sectas principales del judaísmo, los fariseos y los saduceos, habían construido casi el doble de, entre comillas, mandamientos que entregaba la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, eso se había llegado a construir al punto de que, recuerden ustedes, muchas escenas, aparte de que hizo sanidad el sábado o el Shabbat, ¿no es cierto? También, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y uno podría pensar que era una falta de higiene, pero no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a un ritual terrible de lavamiento de manos. Y entonces Jesús les dice que ellos están ahí, pero su corazón está lejos de Él. Por supuesto que tenemos que saber, por supuesto que tenemos que saber, pero si no sabemos y no entendemos el real propósito que Dios tuvo, entonces estaremos cometiendo el mismo error. Cuando Pablo dice, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, él era la persona perfecta para decirles esto porque él había sido uno de ellos. Y no solo uno de ellos, sino que uno aventajado. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Recuerden que el gran problema de la iglesia en Galacia fue que se comenzó a introducir el fariseísmo a través del judaizar la iglesia. Nosotros estudiamos raíces hebreas y tenemos que conocer el Antiguo Testamento y amamos, ¿no es cierto?, lo que la Biblia nos enseña a través del Antiguo Testamento, pero otra cosa es judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia es perder y caer exactamente en el mismo error de estos antepasados. Pues yo, versículo 13, perdón, 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, no de la ley de Dios, de las tradiciones de mis padres. Aquella tradición que se traspasaba, que se compiló posteriormente en lo que se llama el Talmud, ¿no es cierto? Y entonces todas esas tradiciones llegaron a ser, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy más importantes, más relevantes que la propia palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo es el personaje por excelencia a través del cual estos judíos religiosos podían entender algo o recibir, diríamos nosotros, con una autoridad la corrección que Pablo les está haciendo. En el libro de los Hechos, capítulo 22, (22, 1 al 3). Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo,
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él, vuelvo a insistir, tenía esa autoridad moral, por así decirlo, para enseñarles esto, mostrarles el error. Él había sido uno de ellos. Por eso es que él dice, volvemos a Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios, no conforme al conocimiento de Dios. Y la aplicación del conocimiento de Dios sin la gracia de Dios es lo que dice en 2 Corintios 3:6, si lo quiere anotar, es: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando está enseñando eso, muchas veces se distorsiona en algunos lugares para evitar hacerle el quite al estudio sistemático de la Biblia. Hay muchos líderes, desgraciadamente, que desalientan a su congregación al estudio bíblico usando este versículo. Y están llenos de tradiciones y llenos de palabrería humana que a nadie le debiera interesar. Lleno de anécdotas, lleno de historias que rayan en lo extravagante, de apariciones, de esto, que Dios me dijo, que Dios acá, que Dios esto, que Dios esto otro, que Dios me mostró, que... Y ninguna de esas cosas es basada en la palabra de Dios. Y entonces transcurre el tiempo que debiera ser responsabilidad de quienes están liderando esos lugares, un tiempo para que todos aprendiéramos de lo que debemos aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, primero que nada, para enseñar. Lo primero que dice eso es enseñar. ¿Por qué? Porque ignoramos, hermanos. Ignoramos. Segundo, dice para redarguir. Eso significa que la palabra de Dios va a escarbar en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias posturas. ¿Cuántos de nosotros llegamos al Señor con una cosmovisión totalmente errada? Y la palabra de Dios fue rompiendo eso, como una espada, dice, de dos filos, que no solamente discierne lo que sabemos, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, lo que estos fariseos, judíos, religiosos, legalistas, están haciendo, ¿no es cierto?, es justamente lo contrario. Ellos se declaraban cumplidores de la ley, pero ellos no tenían la ley de Dios. Por eso es que vez tras vez leemos a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, ¿no es cierto? Cuando Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho, no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a esa tradición que se fue transmitiendo primero de forma verbal y después que se compiló en un libro que todavía no está terminado, ¿no es cierto? Que son las tradiciones y todas las cosas que se van agregando. Oíste que fue dicho, dice el Señor, no mataréis. ¿Por qué? Porque los religiosos y los legalistas no hacían hincapié en el propósito de la ley. El propósito de la ley, el corazón de la ley, no era solamente no ejecutar un acto, sino que era inhibirlo desde aquí, desde aquí. Pero yo os digo, dice Jesús, si alguno odia a su hermano, ya lo está matando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde quiere ir la enseñanza de Dios. Ahí es donde se quiere posicionar. Entonces, si entendemos claramente lo que el Señor nos está diciendo acá, nos está diciendo que la palabra de Dios tiene, como se dice siempre, un espíritu, tiene un sentido,
Cuando dice la Biblia, por ejemplo, no dejen de congregarse. Nadie pudiera pensar que vamos al cielo por asistencia, ¿no es cierto? Pero se entiende que si soy un hijo o una hija de Dios verdaderamente, mi deseo va a ser estar con mis hermanos, congregarme, con todo muchas veces lo dificultoso que eso es, porque ustedes recuerden que somos tan distintos, elegantemente lo voy a decir, tan distintos unos de otros, ¿no es cierto? Somos especímenes raras a veces. Y vaya que hay algunos. Pero todos nosotros somos una familia, somos la familia de Dios. Y a medida que vamos envejeciendo nos vamos poniendo más raros. Extraño, ¿cierto? De repente con esos cambios de humor que a todos nos pasa. Pero somos hermanos, ¿cierto? Y el Señor dice, congréguense. Entiendo que el congregarme tiene un propósito que no es meramente la asistencia, como el dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no como por obligación. Si alguien cree que está pagando una cuota o una membresía, está totalmente equivocado. El dar es un acto de la voluntad, del amor, de la gratitud a Dios. Por eso es que no se debe forzar, no se debe coaccionar, nada de eso. Porque todo eso es artificial. Todo eso es artificial. Si las personas, si los hermanos vienen, porque si no vienen los van a amonestar, o los van a llamar, o los van a retar, eso es coaccionar, eso está mal. O cualquier otro tipo de imposición. Cualquier otro tipo de imposición. Eso significa, no, la iglesia es light, dicen algunos. ¿Qué es eso? ¿Qué es light? La enseñanza no es light. El amor no es light. Si tú la ves light, es otra cosa. Si tú dices, no, en realidad hace mucho frío, no, en realidad no me queda. O no me da lata. Ese es tu problema. Pero una iglesia no es espiritual porque digo ya, desde mañana hay un listado ahí afuera con todos los que están inscritos en el libro de la iglesia que no han dado un 20. ¿Se usa 20 todavía? Sí, un 20. ¿Qué te parecería? Y están excluidos de todas las actividades de la iglesia hasta que se pongan al día. Oye, pasa. Y ahí están todos colocándose al día. Eso hay que hacer. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro capítulo 5. Si tú no tienes gratitud a Dios y no reconoces y agradeces que todo viene de Él, ese es un problema tuyo. Y tendrás que solucionarlo con Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está hablando el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad es alimentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si alguien prodiga ganancias deshonestas, eso no significa que yo no voy a dar. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios, temor de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué tengo que pedirte yo que hagas aseo si yo no hago aseo? ¿Por qué tengo que pedirte yo esto si yo no lo hago? Esto no es una jefatura, esto no es un rango, esto es un servicio. La única autoridad que tiene un pastor sobre su congregación es dada por la palabra de Dios. Nada más. Y aún así, esa autoridad no nos faculta para obligar a las personas. Porque si no surge de un genuino amor a Dios, somos todos fariseos. Y estamos acá creyendo que somos y no somos. Por eso es que yo dudo mucho
de personas que se llaman cristianos y no aman las cosas de Dios. No aman las cosas de Dios. No aman al pueblo de Dios. Tú lo puedes decir de forma verbal, pero tus hechos hablan otra cosa. Eso, hermanos, es lo que el apóstol, o con lo que el apóstol está confrontando aquí a estos fariseos. Volvamos al capítulo 10 para ir terminando. Hermanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Romanos 10:1, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, genuinamente, pese a que no solamente lo perseguía, sino que lo querían muerto. Él los ama. ¿Cómo expresa ese amor? Orando por ellos, genuinamente. Versículo 2, porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Por supuesto, porque Pablo había sido uno de ellos. Pablo sabía lo que significaba ese tipo de celo, pero también cuando fue su vida cambiada por el Señor, conoció que era no conforme a ciencia. Y acá en el versículo 3 da la razón por qué no es conforme a ciencia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. Ese ignorar ahí no es falta de información, ese ignorar es despreciar, es pasar por alto. Yo sé que esto es así, pero voy a pasarlo por alto. Recuerden, Israel había sido el depositario de la palabra de Dios. Ellos sabían, conocían la palabra de Dios. Cuando los sabios de Oriente llegan donde Herodes le pregunta a los sacerdotes dónde iban a ser el Mesías y ellos le citan claramente dónde iba a ser. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de las ciudades, de ti saldrá el Salvador. Sabían. Por eso Herodes no mandó a Jericó a matar niños, mandó a Belén. Pero ¿qué cosa? Ignoraban. Ignoraban en el sentido de pasar por alto. Entonces Pablo les va a decir cuál es la razón. Porque ignorando la justicia de Dios, y aquí viene el otro, procurando establecer la suya propia. Eso es el problema del legalismo, ese es el problema de la religiosidad, ese es el problema de agregar o quitar cosas de la Escritura. Eso es el problema. ¿No es cierto? Ese es realmente el pecado, ignorando la justicia de Dios, no por desconocimiento, sino por pasar por alto. Y además de eso, procuran establecer una propia justicia. Leíamos recién primera de Pedro, no teniendo señorío sobre ellos. Una de las formas de establecer una propia justicia es teniendo señorío de la grey, obligándolos. ¿No es cierto? Haciendo que ellos hagan lo que yo quiero que hagan y no lo que Dios quiere que hagan. Y eso muchas veces se puede tomar como libertinaje. Por supuesto que sí. ¿Ocurre así? Claro. Claro. Pero eso no significa que tenemos que entonces hacer mecanismos. Como alguien alguna vez me decía, sí, pero es que yo siempre me olvido, pégame una llamadita para acordarme que tengo que ir. No, pues, ¿cómo se te ocurre? Yo soy el Espíritu Santo. O esto acá, lo que podemos hacer, mira, es que lo que tenemos que hacer es... No. Hay hermanos que vienen de muy lejos. Hay hermanos que vienen a pocas cuadras de aquí y no vienen. Entonces cuando te dicen a ti, oye, pero llama porque a lo mejor algo le pasa. No, si ya sé la historia. Y no es que no se les haya llamado, ni conversado, ni expuesto. Es que han decidido no hacerlo. Ese es el punto. Han decidido no hacerlo. ¿Y qué flaco favor podemos hacer que las personas vengan obligadas? O peor aún, porque uno les pegó una apretada. ¿Qué es eso de pegarle una apretada? No se construye la iglesia así. El Señor Jesús iba, sígueme. ¿De qué tengo que ir a hacer esto?
ven, sígueme. Quiero ir a hacer esto. El Señor seguía. ¿Era porque los despreciaba? No, porque cada uno se tiene que hacer responsable de sus decisiones. ¿Ya? Sus decisiones. Terminamos con el versículo 3. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por supuesto, es imposible. Es imposible pretender sujetarse a ambas. O te sujetas a una y dejas la otra, o viceversa. Pero ambas es imposible. Y muchas veces todos estos tipos de ordenanzas ficticias, ¿no es cierto?, se construyen a partir de trozos de escritura como para darle un carácter bíblico, pero no lo tienen. Por eso es que debemos estudiar libros completos para entender el texto en su contexto y todo lo que eso significa, y hemos tratado de aprender durante todos estos años. Porque es muy fácil y muy peligroso hacer estudios aislados, con versos aislados, porque se le puede dar a eso el carácter que uno quiera. Y cuando estás ocupando otros versos, tienen que ir en la dirección de lo que estamos viendo, porque eso hace que se confirma una verdad que estamos estudiando. Una verdad que estamos estudiando. Los judíos ya contaban con todo el Antiguo Testamento y con todos los profetas. Y dice en Jeremías 9, 23, 24, para terminar. Perdón, Jeremías 9. Ya no me entiendo ni lo que escribo. Jeremías 9, 23, 24. ¿Eso dije? ¡Oh, que estoy mal! Hazme una seña, algo. Sí. ¿Ven? Jeremías 9, 23, 24. Era para ver si estaban atentos. Ya, ¿estamos ahí? Así ha dicho Jehová. Ojo, así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que dice Jehová, ¿no es cierto? En entenderme. ¿Cómo entendemos a Dios? En la medida de su revelación, ¿no es cierto? Y por medio del Espíritu Santo. Los religiosos, por religiosos que fueran, por aparatosa que fuera su vestimenta exterior y todos esos honores que se le brindaban, ellos no conocían a Dios. Tenían información de Dios. Recuerda lo que dijo Job: yo te había oído de ti, pero no te conocía. Seguramente tú y yo habíamos oído de Dios, pero no le conocíamos. ¿Cuándo le conocimos? Cuando Él vino a nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que nos conecta con Dios. El Padre y yo viviremos en Él. El Espíritu mismo nos mostrará todas las cosas, nos conduce a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Por eso el Señor dice: ustedes no entendieron, yo quiero misericordia, no quiero más sacrificio. No entendieron la razón de este sacrificio. Este sacrificio era para que tú vieras que un animalito precioso, inocente, era degollado por ti. Por ti. Para pagar, para cubrir, en ese caso, tu pecado. ¿Qué hizo Él? Tu pecado. Entonces, ¿qué hicieron los religiosos? Transformaron el templo en una carnicería. La cosa es sacrificar. Entonces después creían que ya yo pequé todo, voy a llevar mi sacrificio. Cosa que copió el catolicismo romano. Ya me voy a portar re mal, total, me confieso después y empiezo de nuevo.
Y muchos cristianos pueden pensar así, o que están en iglesias cristianas y aún no se han convertido. Porque entender que lo que Dios quiere es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y cuando cambia nuestra manera de vivir, realmente ocurre lo que dice la palabra, fruto. Por sus frutos los conoceréis, no por lo que saben. Hay que saber, pero si eso no se traduce en un fruto, por supuesto que puede existir alguien que sepa mucho sin fruto. Hay personas más inteligentes que otras, pero el fruto es otra cosa. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza o dominio propio. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Eso es lo que verdaderamente refleja que somos sus hijos. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nos falta tanto, pero el hecho de reconocernos nos alienta también de saber que no confiamos en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Danos un corazón compasivo por aquellos que están sin ti, Señor. Aquellos que son cercanos a nosotros, aún puede ser familia, Padre. Aún muchos de los que quizás buscan nuestro mal, Señor, oramos por ellos. Cambia nuestro corazón, Señor. Danos esa misericordia que solamente proviene de ti. Oramos también, Señor, por todos aquellos hermanos verdaderos, Señor, que quizás se encuentran atrapados en sistemas religiosos y que anhelan ese deseo, esa hambre de conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Gracias, Padre Celestial, concédenos siempre, siempre tu gracia, Señor, para la vida, para la piedad, para todo aquello, Señor, que tú anhelas para nosotros también, que es una vida transformada, una vida que te glorifique, una vida que sea verdaderamente sal y luz en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.